Vale. Bueno, el texto que me toca hoy leer a mí, está formado por tres partes. Una primera parte, que es esta discusión entre Sor Juana Inés y Vieira, y una segunda parte, que es cuando comienza el nuevo capítulo, en la que aparece el tema de la constitución de la, de la nación mexicana, para decirlo rápidamente, novohispana, en términos y su expresividad en términos religiosos, la Virgen de Guadalupe, y a partir de ahí hay una deriva filosófica que es filosófica por parte de... No es filosofía de escolástica ni es filosofía de Suárez, sino que es un asunto filosófico de opinión filosófica de Curi Camacho, muy complejo, muy mezclando muy diversas filosofías, cuyo fin es, a mi juicio, constituir la, constituir el catolicismo en teoría de vanguardia, igual que el leninismo en teoría de vanguardia, ¿no? Eh, lo cual es un despropósito, a mi juicio, que dejaría al pobre Matteo Ricci sin saber, eh, pues porque constituir al leninismo en teoría de vanguardia que construye una civilización, no que articula fuerzas y sirve de mediación, sino construir la fuerza que construye una civilización, bueno, es una desmesura. Sea el leninismo, sea la Ilustración o sea el Vaticano, la Iglesia Católica. Estos tres temas son los que creo que vamos a encontrar aquí, y si nos da tiempo de leer las páginas que van, que son de las 275 a la 313. Comienzo. Sor Juana Inés de la Cruz. A primera vista, esta pieza sagrada solo tiene la apariencia de un juego puramente dialéctico, silogístico y de retruécanos. Bueno, la poesía de estos autores, y sobre todo la de Sor Juana Inés de la Cruz, que nos es reproducida, no son retruécanos, son paradojas, son antinomias. Ese es el nombre de estas figuras, ¿no? Pero no es así. Es un artefacto, todo objeto es artefacto, es un hecho, significante, que a través suyo reenvía hacia un significado misterioso. La experiencia de lo divino es desgarradora y desconcertante y no puede ser objetivada. Yo encuentro que la poesía de Juana Inés de la Cruz es poco experiencial. Es decir, yo considero texto experiencial, por ejemplo, los textos de Juan de la Cruz, sobre todo los textos escritos de Juan de la Cruz, ¿no? Su vida en Monte Carmelo, pero desde luego Noche Oscura del Alma, Llama de Amor Viva, Cántico Espiritual. Esta más bien es conceptuosa, muy hermosa, a mí me gusta, pero bueno. El alma del orador sagrado es una cuna de sentimientos, igual que el de la poetisa, donde las pasiones tiran de un lado y del otro. Es una experiencia que de todos modos da pábulo para que Sor Juana Inés de la Cruz entre en la controversia defendiendo la proposición contraria. Esto es, que la muerte fue fineza mayor que la ausencia. Sor Juana propone los términos de la cuestión en esta forma. Las cosas de mayor precio y estimación en el concepto del hombre son la vida y la honra. Cristo dio una y otra cosa en su muerte afrentosa. Luego, en cuanto hombre, no tenía más que dar que la vida. Como recordáis, el debate se había establecido en términos de mal de ausencias, que es un topos literario del siglo XV español, del cancionero español del siglo XV, que se puede encontrar en toda la poesía de Jorge Manrique, salvo el gran poema siempre citado, que es el de la muerte de su padre. Es poesía cancioneril que es recuperada por Garcilaso de la Vega, no abandonada, y por eso entra en la tradición renacentista y barroca, o humanística y barroca española, y está ahí, ¿no? O sea, el mal de ausencias es una muerte escondida, muy bien tan querido, pues no puede,
pues no puedo ser querido sin peligro. Bueno, en fin, paradojas y el mal de ausencia es como lo más grave. Esto era olvidar por parte de Sor Juana que por lo que concierne a la lógica, se puede estar impecablemente equivocado, así como impecablemente en lo cierto. Así como ningún filósofo puede esperar que su colega filósofo saque del ser, por medio solo de la lógica, más de lo que su filosofía pone en él. Esta es una afirmación absolutamente defendible, absolutamente puesta en su razón. Es decir, toda filosofía es un corpus que se explica a partir de sí mismo y no puede ser rebatida desde otra filosofía porque parte de otro corpus, que sin embargo, al final de estas páginas, yo creo que es contravenido por el propio Curi Camacho cuando se empeña en forzar pues que la filosofía no puede fundamentar las morales o cosas por el estilo. O sea, pues cada filosofía, no la filosofía en general, pues cada filosofía tiene sus propios fundamentos internos y lo que es un imposible es eh, debatir y a base de esgrima intentar descomponer eso, ¿no? O sea, intentar confutarla. Una filosofía es inconfutable. Bien. Eh, se acepta o se deja, pero es inconfutable, ¿no? Por lo tanto, esto es absolutamente cierto, ¿no? O sea, no se puede confutar una filosofía. Así también ningún teólogo puede esperar que otro teólogo extraiga de su teología, vía lógica, más de lo que esta frase yo creo que está mal escrita, más de lo que la teología que pone el teólogo eh, mm, eh, ha dicho, no más de lo que el otro teólogo le permite, sino más que lo que un teólogo no puede, en fin. Pero la esgrima de Sor Juana iba más allá de una pura controversia lógico-teológica. Respondía a velados compromisos con el obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, adversario del obispo de México, don Francisco Aguiar y Seijas, amigo de jesuitas y de Vieira, ver en la cuarta parte la pugna entre Juan de Palafox, Mendoza y los jesuitas. Os estaría diciéndose que esto sería una pequeña batalla o una escaramuza entre la tradición jesuita suareciana y la opuesta, que sería la dominica, y que Sor Juana Inés de la Cruz estaría en la batalla por cuenta de los dominicanos, para entendernos, ¿no? Puede ser, yo aquí no tengo capacidad de ver en los pocos textos que nos ha aportado esto, pero seguro que es así, no hay más. En todo caso, si Viera hubiera conocido la réplica de Sor Juana, tal vez hubiese urdido más sutilezas teológicas o lo hubiese contestado con el sermón cuarto del mandato, predicado en 1645, donde repara que el principal intento del Evangelio fue mostrar la ciencia de Cristo y el principal intento de Cristo fue mostrar la ignorancia de los hombres. Esto es, solo Jesús amó finamente porque amó sabiendo, y solo los hombres fueron finalmente amados porque fueron amados ignorando. Este posicionamiento, y yo lo comenté, me parece, en una nota que escribí, aproxima, por lo menos, la interpretación que hace Curi Camacho de Vieira al intelectualismo moral de Sócrates. El intelectualismo moral de Sócrates considera que todo aquel que conoce el bien no puede sino operarlo, porque el bien nos erotiza. O sea, hay un eros que nos lleva al bien si lo conocemos, y por lo tanto el mal se hace por ignorancia. Con lo cual uno, encima de haber sido apuñalado, tiene que perdonar. O sea, se dobla el hecho de que te hagan una putada y de que encima no han hecho nada contra ti, puesto que es que lo ignoraban, ¿no? Pero aquí tenemos un intelectualismo socrático, ¿no? Eh, que podría apoyarse en la interpretación de una frase de los evangelios: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿no? O sea, eh, este posicionamiento que sería, creo que se enfrenta con un posicionamiento mucho más existencial, que sería el de Beira. Vamos allá. El cuarto sermón del
Esto es justo. Jesús amó finamente porque amó sabiendo, y solo los hombres fueron finamente amados porque fueron amados ignorando ellos. Pero uniéndose y trocándose de tal suerte el science, el scio, el saber, con el nestis, el no saber, y el nestis, no sabes, con el science, que estando la ignorancia de parte de los hombres y la ciencia de parte de Cristo, Cristo amó sabiendo como se amara ignorando, y los hombres fueron amados ignorando como si hubieran, si fueran amados sabiendo, como si de verdad hubieran sabido y hubieran hecho el bien. Y el otro como, y Cristo como si ignorara que los hombres... no. Y es que el barroco es dinamismo, movimiento, claroscuro, contraste, donde los opuestos se dan cita. Presencia-ausencia, muerte-vida, amor-dolor, ciencia-ignorancia. Este tipo de paradoja es mucho anterior incluso al barroco. No sé, yo creo que el barroco es mucho más, podemos hablar de él con mucha más fundamentación ahora que por fin se estudia como civilización y constantemente están saliendo nuevos libros que hablan sobre el barroco como una etapa civilizatoria de finales del 16, el 17 se entra el 18, y como la primera modernidad que es luego derrotada por el capitalismo, ¿no? Esta experiencia contradictoria no solo encuentra expresión en la oratoria sagrada de Vieira, sino en la poesía de Sor Juana, que también, renuente a una racionalización matemática, insiste una y otra vez en las posiciones, dos puntos, donde hay dolor hay alivio, donde hay serenidad hay tormenta. Amo a Dios y siento en Dios, y hace mi voluntad mesma de lo que es alivio, cruz, del mismo puerto, tormenta. Padezca, pues Dios lo manda, mas de tal manera sea que si son penas las culpas, no sean culpas las penas. Aquí aparece la idea de culpa, aparece por lo tanto una idea opuesta a la posición de Viera, a la posición de Vieira, que sería la ignorancia. La ignorancia, y la ignorancia es no culpable. ¿Eh? No es, eh, por lo menos en un principio moral. Luego, el código, el código legal moderno dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero eso es otra historia. Esa es otra historia. No estamos hablando de la moral. Pero pongamos coto a nuestras ambiciones. Es enorme la obra del jesuita como para dilucidarla en un solo capítulo. Estos pasajes, hasta ahora aducidos, estamos hablando del jesuita, son apuntes, representan aspectos reducidos de su literatura, que engloba textos que estrechan y desbordan hasta tal punto que a veces parece uno ahogarse dentro de ellos. En cualquier caso, lo sapiencial, lo profético, lo histórico, todo está íntimamente unido y las afirmaciones filosóficas son constantemente reconducidas a sus fuentes religiosas. Naturaleza, libertad, se reinsertan así en el marco de la revelación, apareciendo no como intuiciones o conquistas de la inteligencia humana, sino como dones de Dios. Con todo, lo que sí que se puede decir, contradiciendo a Puricamacho, es que en los Revelabilia, o sea, en los evangelios, no se habla de libertad ni de naturaleza. Y libertad y naturaleza son conceptos que vienen de la traditio filosófica escolástica. O sea, si alguien busca en los cuatro evangelios o, en la, o en la obra o en las cartas de San Pablo, que son los textos cristianos más antiguos, más primitivos, hablar de la naturaleza en ese sentido, hablar de la libertad, no está. Eso no está. O sea, esto es filosofía que no procede de... No son ideas consecuentemente originadas desde una previa encontrable en los Revelabilia. Sin embargo, percibir únicamente un autocratismo religioso claro, pero es lo que estaba diciendo, la autocracia religiosa sería que hay una concatenación lógico-formal a partir de unos presupuestos que están en la revelación, y de la cual vienen todo lo demás. Sin embargo, percibir únicamente un autocratismo religioso equivaldría a desconocer su esencia. Sus sermones no se limitan a establecer lazos entre lo divino y lo humano, sino que cuestionan esos lazos. Esos lazos los explican, imponen unos límites, contradicen. Me gustaría saber lo que es, eh, qué lazos son esos y qué límites ponen. O sea, esta frase requeriría un excurso por parte del escritor. Al obligar a la historia, a la política, a la filosofía, a alcanzar sus propios límites, se convierte en su antítesis, en su impugnador, como si les empujase
a formular las irremediables cuestiones que no quieren o no pueden plantearse a sí mismas. Ya empieza este camino, ¿no? Que lleva mm, a que la ultimidad, o sea, el motor inmóvil de toda la teoría de civilización esté en la revelación, ¿eh? Que es lo que hemos comentado hasta ahora mismo. Guía de ánimo. Podemos considerar los sermones de Vieira como una especie de guía para conocer el estado de ánimo común del hombre medio novohispano. Esto es importante, porque si Vieira, el texto de Vieira sirve para conocer el ánimo, muy buenas tardes, el ánimo común del hombre medio novohispano, no estamos ante una verdad para todas las épocas, que es lo que luego va a afirmar. O sea, salta de una cosa a otra, ¿no? Si los sermones de Vieira sirven para comprender el etos y la antropología de un hombre de un periodo histórico, no sirven para toda antropología, para, para todas las épocas, ¿no? Porque lo que nos importa no es, y yo estoy de acuerdo con esto que dice él, o sea, el estado de ánimo común del hombre novohispano, que además en un momento de la Nueva España en la cual está fraguándose esta Nueva España, esta eticidad nueva, esta antropología nueva, esta cultura. Porque lo que nos importa no es solo lo sutil, abstracto y grandioso, sino este estado de ánimo común a todas las épocas. Pues no, o es de una época o es de todas las épocas. O sea, esto salvo que esta frase la interpretáramos como el estado de ánimo común de cada una de las épocas, puesto que lo que nos interesa a nosotros, estudiosos del ser humano, es comprender el estado de ánimo común a cada época del ser humano de cada época, ¿no? Pero si no la interpretamos así, la frase interpretada lisamente es contradictoria, ¿no? O se conoce, o se habla del estado común del hombre, medios novohispano, o el estado de ánimo común al ser humano en todas las épocas. En cuanto el pueblo y los sacerdotes se acomodan a este estado espiritual, cuando Beira lo traduce en sus sermones, en cuanto panegíricos de la apología, nos encontramos con una beta de la que no podemos escapar. El orador sagrado se convierte así en testigo precioso de ese estado de ánimo común, potencia pertinaz y constrictiva de ciertos sentimientos, ciertas ideas que reaccionan más vivamente cuando espíritus avisados sienten la amenaza que pende sobre ellas. Nuestro autor no deja de ser él mismo cuando, inquieto, a veces perplejo ante la prodigiosa abundancia de hechos que venían por todas partes, esto es el 17 que está, bueno, ya desde hace años presentado, no como ese amuermamiento que nos contaban Carlos II el hechizado, un siglo en el que no pasa nada, sino como un siglo en el que se aglomeran, se acumulan, y es los acontecimientos, ¿no? A ver, un siglo en el que se produce una guerra llamada de los 30 años en Europa, ya no, en Europa, que en realidad tiene más años, porque empieza en 1605 y acaba en el 48, no se puede decir que sea un siglo de pasmo y pasmaos. Vaya, como mínimo, ese elemento no. Y todas las cosas que van ocurriendo, ¿no? O sea, pues Galileo es el siglo XVII, no es el humanismo y el renacimiento, yo qué sé. O sea, verdaderamente es un siglo potentísimo, torrencial. Bueno, el siglo, lo que llamamos el barroco, ese periodo, ¿no? Nuestro autor no deja de ser el mismo cuando inquieto, a veces perplejo ante la prodigiosa abundancia de hechos que venían por todas partes, descubrimientos científicos, geográficos, métodos nuevos, hechos nuevos y más hechos nuevos que rompían los escrúpulos del siglo XVII. Aquí hay un apunte a la nueva moral que a lo largo del libro aparecerá, que es un tema que en el libro escrito, como el texto es mucho más pequeño, toma mucha más fuerza, el de eh, el probabilismo moral, que es una reflexión sobre la posibilidad de inventar, de ingeniar nuevas moralidades que respondan al mundo nuevo existente. Bueno, pues aquí nos habla de hechos nuevos y más hechos nuevos que rompían los escrúpulos del siglo XVII. Estos lo impulsan con gesto seguro y firme a renovarse y renovar el cristianismo. Bien, esto está bien escrito. El cristianismo se renueva
acompañando el siglo, porque comprende la dinámica procesual del nuevo mundo e intenta, evidentemente, mediar en ese mundo, a intervenir prácticamente en ese mundo. Se renueva así, en este sentido. Al final del texto vamos a ver cómo en la parte, ya me repito porque hay varias personas que no estabais cuando lo he dicho, al final del texto que tenemos para hoy, que no sé si alcanzaremos a verlo, sin embargo, Curi Macho opta por lo contrario. Será el pensamiento religioso el que genere la civilización. No. Y en ese complejo debate entre distintas filosofías en las que aparecen además multitud de nombres, algunos conocidos por mí, otros no. Sin exhibiciones espectaculares, sin gritos ni injuria, no se deja llevar por la corriente, reacciona a fuerza de sermones en alegatos ciceronianos ingeniosos. Bueno, se sitúa que a mí ya me parecía que el otro padre, el padre Blanco, también era muy ciceroniano. Porque había algún párrafo, aquí no. Y al hacerlo, no se aísla del espíritu de su tiempo. Sin duda está preocupado por la turbulencia de su época. Eso. Percibe a su manera esa crisis de la conciencia europea. Esto es el título de un libro de Paul Azar que intenta plantear el libro de Paul Azar que la Ilustración comienza a finales del siglo XVII. Y más bien Paul Azar lo que está contando es 1945, a pesar de que la crisis de la conciencia europea, el libro sobre finales del siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? Es un libro de una melancolía. En fin, percibe a su manera esa crisis de la conciencia europea, título del libro del tratado, después del vendaval de la Reforma. Bueno, yo creo que es lo que ha venido después, es el gran vendaval civilizatorio, los grandes descubrimientos, los cambios, cambios, la conquista de América, el cambio que se significa para toda eh, para el mundo en general, ¿no? Contemporáneo de Spinoza, ve el peligro spinozista, pero no se detiene en denigrar su obra como lo hacen Thomasius o el mismo Leibniz. Mejor la ascesis corporal y la contemplación espiritual. En tanto que hombre preocupado por las realidades, de Spinoza, yo no tengo no tengo opinión. He leído muy poquito de él. Y por lo tanto, pues sí sé que Spinoza, y en esto tiene toda, bueno, lo dice otra persona que sí que se lo ha leído, que es Dussel, ¿no? Es un, es, es una evolución más de la escuela salmanticense, ¿no? O sea, él conoce muy bien esa tradición, está en Holanda, conoce a la evolución, a los propios holandeses que tienen obras que repiten en latín los mismos títulos de las obras de Francisco de Vitoria, vaya, ¿no? Y él es continuador de esto. Dussel insiste mucho en recordar que Spinoza es un marrano portugués, o sea, un judío expulsado, eh, pertenece a una familia mm, eh, proceden de judíos portugueses. En tanto que hombre preocupado por las realidades él es un hombre medio de su época que sabe que este mundo no se hizo al azar y que la justicia exige otra vida en que el hombre responda de sus actos en la tierra. Bueno, inmediatamente introduce esta idea. Bueno, pero la justicia existe, saber qué quiere decir la justicia. Quiere decir, mmm, cuando lees el de Legibus de Suárez o lees las Raleteos, que es lo que yo he leído de Vitoria, pues la justicia exige que se sepa lo que quiere decir que es justicia y hacer una filosofía en la que el término justicia tenga sentido. Y parte de de su metafísica es, por lo menos en Suárez, pues que el ser humano es causa libre y, bueno, los que hemos estudiado
de niños y de jovencitos a la escolástica, sabemos que la justicia es dar a cada cual lo que le toca. ¿Eh? Que esto viene, esta es una definición de Santo Tomás, eh, eh, donde, y que está recogiendo a Aristóteles. ¿Eh? Pero bueno, es dar a cada cual lo que le toca. ¿No? Y existen además distintas formas de justicia, la distributiva, la conmutativa, etcétera, etcétera. Y esto, o sea, no es irse rápidamente al, al sermón de la montaña, sino por poner bienaventurados justos, sino recoger toda una tradición filosófica sobre la justicia. En tanto que misionero y predicador, él representa, como muchos otros, el estado de ánimo y la sensibilidad de sus contemporáneos, que sabe que no es posible una sociedad sin moral, ni es posible una moral sin Dios. Sus sermones aparecen cada vez más a medida que su vida se encamina a su fin, como un esfuerzo perseverante por negar la creciente racionalización de los principales dogmas de la religión y darles una expresión por encima de querellas y divisiones religiosas, conforme a la inteligencia media de los fieles. La creciente racionalización de la religión en este periodo la desconozco, ¿no? O sea, no sé qué nuevas, quizá, quizá, no sé, no sé a quién se puede referir, dadas estas fechas, ¿no? 1650, 1640. Si habláramos del siglo XVIII, pues quizá me atrevería a decir que está pensando en clérigos ilustrados. No lo, pero desconozco a lo que se refiere, seguramente dicho como está escrito con fundamento, seguro que está escrito con fundamento. Y si no consigue esto último, los sacerdotes que leen sus sermones se encargarán, bueno, racionalizando de los principales dogmas de la religión y darles una expresión por encima de las querellas y divisiones religiosas conforme a la inteligencia media de los fieles. Son sermones. Y si no consigue esto último, los sacerdotes que leen sus sermones se encargarán de hacerlo. Insiste Curi Camacho en diversas ocasiones en la importancia de los sermones en el siglo XVII y en toda la tradición medieval, etcétera, etcétera, por supuesto. Es decir, cuando, cuando Florence Gautier insiste en que la Revolución Francesa es un levantamientos campesinos que son articulados por el campesinado en términos de derecho natural, no de ilustración, y insiste que la Revolución Francesa es una revolución justnaturalista, pues esto puede ser así gracias a que los sermones de los sermonarios de las iglesias, bueno, y además es que en un primer momento hay multitud de curas en la Revolución Francesa, ¿no? O sea, pero fundamentalmente los sermonarios son lo que han proporcionado al campesinado un instrumental intelectual que les permite articular un sermonario de derecho natural, claro. Eh, articular su posición, ¿no? Esto, bueno, me parece que ya lo he dicho alguna vez o lo he introducido, no quisiera reiterarme, está recogido en los últimos cuadernos de Gramsci. Para Gramsci, la Revolución Francesa es una herejía católica. Esa es la frase, herejía católica, ¿no? Bueno, siempre, siempre transporta consigo una constante preocupación por reconfortar, tonificar al hombre de su época, aunque sea con un cierto dejo de amargura y de ironía. Por ejemplo, frente al poder no hay que replegarse sobre uno mismo, como un enfermo que padece estoica y resignadamente. El parto de los negocios son las resoluciones, y aquellos en cuyas manos nacen estos partos, o sea, escribiendo en su tribunal, ya sea escribiendo en su tribunal, ya sea escribiendo al príncipe, son los ministros de la pluma. Y es tal el poder y la sutileza de este oficio que con un volver de la mano y con un torcer la pluma pueden dar vida y quitarla. Terrible cosa es que la buena o mala aventura de unos dependa de las plumas de otros, y mucho más terrible caos es si esta pluma, por algún reflejo, pudiera platearse o dorarse. Yo no sé cómo no les tiembla la mano a todos los ministros de la pluma, y mucho más a aquellos con una rodilla en tierra a los pies del rey, y mucho más a aquellos que con una rodilla en tierra y a los pies del rey reciben sus oráculos, interpretan y extienden.
Ellos son los que con el adverbio pueden delimitar o ampliar las fortunas. Ellos son los que con una cifra pueden adelantar derechos y atrasar preferencias. Ellos son los que con un verbo pueden dar o quitar peso a la balanza de la justicia. Es amargo, es crítico, pero es crítico del mundo existente. Yo con todo, si lo comparo con la amargura del Criticón de Gracián, creo que es mm, poco amargo, poco crítico. O sea, Gracián es mucho más, está en una experiencia mucho más dramática probablemente. Tenemos aquí, yo he dado vuelta a página, pero retrocedo a la 79 porque ahí está nota de Curi Camacho en la que menciona distintos autores cuyo fin último, pues, cuya inteligencia última no se me alcanza, digamos. Las innumerables notas a pie de página, subrayados y más subrayados, signos de medición interrogantes que encontramos en los libros de Vieira, está bien, esto se puede entender, y me provocan en uno la necesidad de buscar indicios, de acercarse al fenómeno religioso a partir de estos apuntes subrayados y de filtrar las creencias desde tales indicios. Esto está muy bien practicado por la Escuela de las Mentalidades y por estudiosos italianos, yo qué sé, ¿quién rompió las cadenas de Monte no sé qué? O el libro El queso y los gusanos. Bueno, ello no significa ajustar las respuestas a un esquema preconcebido, sino el seguimiento a un estilo de saber en lo más hondo de nuestra condición natural. En esto, la obra de Gilson, este sí lo he leído, porque me lo sugirió el autor, ¿no? Etienne Gilson. Bien. Christelet es un gran estudioso del Renacimiento. Main no lo conozco. Renaudot tampoco. Huizinga, el estudioso del otoño de la Edad Media. Bloch, pero es que son de escuelas absolutamente distintas. Bloch, Marc Bloch, veremos luego qué es Marc Bloch, ¿no? Garín, que es un estudioso del Renacimiento marxista. Kantorovich, del que no he leído. Isaiah Berlin, un liberal. Esta mezcla no se me alcanza, ¿no? Que saben que el hombre es definido precisamente por su posesión de una vida interior. Bueno, claro, propósitos e ideales y que han sabido reconstruir la imagen que los hombres tienen de sí mismos y de sus es de inestimable ayuda. A ver, salvo que estemos confrontándonos con los hombres mecánicos, con determinados libros en la que ilustrados un grupo, del grupo materialista de los ilustrados o del siglo XIX, en el cual los químicos que decían que el hombre es lo que come, pues todas las demás escuelas han defendido que el ser humano tiene mundo interior, vida interior, cultura, propósitos, intenciones, pero bueno, por eso no he sabido verle el, el más allá del concreto a esta nota, que tiene, seguro que tiene mucha carga, pero no se le sabía ver. Bueno, no he sabido ver hasta dónde llega. Pero no hay razón, a pesar de todo, para caer en el pesimismo, esa raíz de la incredulidad. Dios tendrá en cuenta cada una de nuestras lágrimas, pues nuestro destino no termina aquí, en el día de la muerte. Conclusión. Por ello, esto es, por su carácter medio y masivo, la oratoria sagrada del jesuita reviste una importancia mayúscula para la época que estudiamos. Seguro que es así, porque la oratoria eh, eh, está escrito. Tengo entendido que estos sermones estaban escritos en latín, pero si los curas que los leyeran seguramente inspiraban los sermones dominicales de los curas a su público, ¿no? La Oratoria Sagrada del Jesuita reviste una importancia mayúscula para la época que estudiamos. Dicho lo cual, ¿cómo se aclaran y cobran sentido las relaciones de una sociedad donde el sermón era clave en la conducta cotidiana? Evidentemente. O sea, es cierto que se ha perdido mucho conocimiento, pero ya lleva 30 y 40 años trabajándose en esta línea sensata, ¿no? Saber conocer los sermones, conocer los libros que orientan cómo tiene que hacerse, cómo el confesor debe hacer la confesión. Esto en filología se ha ido ya estudiando, ¿no? Y se ha ido en las propias libros sobre la confesión, se han encontrado con cuáles son las antropologías que manejan unos y otros autores, etcétera, etcétera. Yo de esto sé muy poco, reconozco ser muy ignorante de todo esto, pero hay trabajos de larga data importantes al respecto. ¿Cómo se aclaran las relaciones entre Vieira, jesuitas, el arzobispo de México,
Aguilar y Seijas y Sor Juana. ¿Qué mejor lucimiento para Sor Juana que exhibir sus dotes silogísticas disputando con Vieira, quien nunca supo de ella y que la colocarán públicamente en el banquillo de los réprobos, a ella? Los demás sacerdotes no dejan de estudiar ese rico pensamiento que les atrae y cuyo vigor y serenidad los alienta, tanto más cuanto que los hermanos de los padres, Pedro de Calatayud, Juan de Bautista de Murcia, Bossuet, Don o Paravicino provocaban igual admiración, pero son de líneas absolutamente distintas. Si mal no recuerdo, Bossuet era un absolutista monárquico, muy poco, a lo mejor estoy desbarrando, pero muy poco, esperad, creo que cierro, muy poco just naturalista y muy línea, es francés, ¿no? Don, no sé, Paravicino, no recuerdo, no recuerdo, no sé si he sabido nunca qué opinaba, a pesar de ser un nombre importante, del que se lee en, en los libros sobre el pensamiento en esta época. En Puebla es patente lo anterior cuando el padre Andrés de Oñate ilustra sus sermones con citas de Vieira y Bossuet, ¿no? O cuando el padre Andrés de Arce y Miranda, cura beneficiario de su majestad de la parroquia de Santa Cruz de la Puebla de los Ángeles, hace lo mismo llamándole el Turio, el Cicerón de la oratoria sagrada. En Zacatecas, el padre Antonio de Oviedo se empeña en pulverizar el pecado con la ayuda de Vieira, considerándose fiel discípulo. Fiel discípulo. Por descontado, o sea, esto seguro que, claro, para Curi Camacho, que has leído estos autores, tiene y para quien haya leído a estos autores, tiene significado, ¿no? Aquí abajo, sermones varios de Andrés de Arce y Miranda. Bueno, ¿ves? Sermones varios. Esta era la referencia que yo tenía en la mente. Sermones varios de Andrés de Arce y Miranda. Sermones varios está en castellano. O sea, estos sermones sí que fueron para misa dominical, para entendernos, ¿no? Para público. Eh, eh, y Juan Antonio de Oviedo, Elogios de algunos hermanos jesuitas, también es un libro escrito en castellano, por lo tanto, eh, son mediadores seguramente de las ideas de Vieira. Por descontado que en este terreno las investigaciones son arduas, pero sabemos que en el fondo de las ideas, por encima de su juego, están las profundas realidades de la creación espiritual. Bueno, de la producción intelectiva, sí. Si solo nos quedáramos con la vertiente barroca y estética de los sermones y prácticas piadosas atestiguados por los incontables testimonios documentales escritos e iconográficos con que cuenta el país en general, se refiere a México. Parecería desmesurado dedicarse a tamaña investigación, pero lo que queremos discutir, en el fondo de estas prácticas regulares, revestidas de formalidades rituales muy precisas que alcanzaron una enorme popularidad, bueno, el sermón, los sermones tenían una oratoria, una retórica muy estipulada, muy rica, muy prolija. También hay estudios, pero sí que está estudiado, ¿no? La retórica de los sermonarios, que evoluciona a lo largo del tiempo, ¿no? De la oratoria, ¿no? Son las múltiples implicaciones religiosas y políticas. Bien, al escoger pues estos temas queremos encontrarnos ante un campo de aspectos muy variados del acontecer político y social de Nueva España y queremos ver si somos capaces de reconstruir un fondo de ideas e instituciones que me parece todavía permanece en la oscuridad. Este es un gran proyecto, o sea, reconstruir la génesis de un pensamiento que percibe una nueva realidad, que es como en estos párrafos se está manifestando Curí y Camacho. O sea, perciben una realidad, median sobre ella la circular. Esa idea de medios y fines, al final del texto que tendríamos para hoy, Curí le da la vuelta, ¿no? O sea, toda realidad habría sido generada por los esfuerzos de los jesuitas, con lo cual uno dice, pero usted sabe lo que estaba haciendo Matías Ricci, aceptar una civilización, en fin.
Tal es este fondo, tal vez ese fondo está en nosotros revestido de formas y manifestaciones nuevas. Nada más difícil entonces que el estudio de unos sentimientos que por su propia naturaleza se esconden a la curiosidad y de los cuales en otro tiempo solo se captaban unas manifestaciones de sinceridad más o menos discutible. Tampoco sé a qué quiere referirse con esto, ¿no? Y en otro tiempo solo se captaban unas manifestaciones de sinceridad más o menos discutible. Constatar, por otra parte, que aún está por hacerse el inventario de los sermones de la piedad y de la devoción a finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII no es exagerar nuestro esfuerzo. Bueno, eh, en, algo que es como estoy yo solamente de logo leyendo como un loco. ¿Hay algo que decir o comentar u opinar o contra hasta aquí? Porque entramos en un nuevo capítulo. Bueno, yo solamente decir que cuando dice que Sor Juana Inés de la Cruz fue calificada de réproba, lo fue por los partidarios de Vieira, ¿eh? Pero no por sus propios partidarios. Claro, ¿Eh? claro. Por ejemplo, en el artículo que os he mandado, hay un tal Rodríguez Garrido, Sí, eh, en el que la dice, a más de ser Fénix por mujer, nuestra compatriota singular el cariño de la República, imán de las corporaciones, hechizo y embeleso admirable de los mejores entendimientos. Es decir, que también tenía sus partidarios porque había que también creo que lo nombra Curi Camacho, había una disputa política entre el obispo de Puebla y el obispo de México, ¿eh? sí, Y ella defiende a uno y el otro, que es partidario de Viera, al otro, ¿no? Entonces, o sea, que no es, que causó una gran conmoción, ¿eh? Porque, bueno, pues también por el hecho de ser mujer y por criticar a alguien que estaba considerado, pues, incriticable prácticamente, ¿no? Pero también llama la atención, una mujer que es honra de su sexo, dice algún apologista de ella, ¿eh? Que precisamente, no solamente por ser quien es, sino también por ser mujer, quien es, causa todavía más impacto el asunto, ¿no? claro, Es que claro. tiene una poesía muy ingeniosa. Es que poéticamente creo que tiene un altísimo valor. A mí me gusta mucho. Sí, sin embargo, en Curi Camacho lo da como, pues, como que, bueno, es que es una, nada, silogismos, dedicarse a sus Sí, silogismos, dice. sí, sí. Es una gran poetisa. O sea, yo, claro, si ella entra en un debate teológico, decir que es una gran poetisa es poco, ¿no? O sea, habría que, pero es una grandísima poetisa de la lengua castellana, hombre. Esto, de, de Vieiras, yo he conocido a Vieiras gracias a Curi Camacho. Todos conocíamos a Sor Juana Inés de la Cruz como grandísima poetisa, ¿no? Claro, está Por claro. cierto, que el artículo ese está en un texto que ha publicado la Universidad de Coimbra en 2 volúmenes sobre Vieira, o sea que por lo visto en Portugal, lo mismo que en Brasil, sí que tiene Claro, cierto peso, el sí, autor. sí, 2 volúmenes de 500 páginas cada uno, sí. con obras de un montón de profesores de Coimbra, de Lisboa, de varias universidades brasileñas. Hombre, esto que, Pues en ya nos, portugués, claro. que nos comentaste ya la sesión anterior, que este hombre que escribe en Portugal se ha leído y conocido en México, indica una, bueno, un eco enorme, claro. Ese artículo, ¿ahora a qué te estás refiriendo, Joaquín Arriola? ¿A lo que Al nos enviaste el otro artículo, día o a un nuevo envío? no, uno que mandé hace tiempo. Sí, el que hemos ya. Vale. Sí, Era sí, esta sí. portada. Esta es la portada del libro. A ver, no se ve bien. Ah, A ver, no hay forma de ahí, ver. Ahí ahí está. va. Ah, sí. Ahí. Ahora. Bueno, Vale. se pierde. Vale. Revisitar Vieira en el siglo XXI. El poder de la palabra escrita, artes y enseñanzas de Vieira. Volumen 2. Y del volumen 2 saqué el artículo que habla de la polémica con Con Sor Juana. eh, teología y espiritualidad con Sor Juana Inés de la Cruz, que está escrito por una profesora mexicana, por cierto.
de una universidad, creo que es la Universidad de Puebla. Vale. Vale. De ¿Puedes la leer Universidad de algún, Guadalajara. ¿Eh? puedes Claudia leer alguno Benítez de de la los Universidad de Guadalajara. títulos de los artículos sobre Vieiras? O sea, para saber, o sea, por ejemplo, el ser en Vieiras la oratoria en Vieiras, o la religiosidad en Vieiras, ¿cómo son esos títulos de las Los títulos ponencias? de los artículos, Algunas, sí. pues Alguna. mira, por ejemplo, el volumen 1, prefacio, viene revisitado, biografía, historiografía y recepción. El padre Antonio Vieira a través de las escritoras ibéricas del siglo XVII. Transformaciones es en español, en portugués, transformaciones de la recepción de los sermones de Antonio Vieira en el mundo hispánico por medio de paratextos. Epistolario, interlocutor, epistolografía e interlocutores, la segunda parte. Antonio Vieira y el retorno a las tierras tropicales, cartas del desierto donde vivo, es el portugués. Bueno, Cartas de propuesta y de respuesta, el diálogo epistolar de Vieira con el marqués de Niza. Luego, teología y espiritualidad. Todos los 4 artículos están en portugués. No, sí, los 4. Reino e imperio, o la tensión de lo teológico y de lo político en la obra de Vieira. Espiritualidad de la acción, Vieira como expresión. Luego, visión de futuro, obra profética. Política y sociedad. En política y sociedad, por ejemplo, sociedad y poder político en Antonio Vieira. Antonio Vieira y la doctrina general de lo impuesto, generalidades, igualdad, proporcionalidad, redistribución y suficiencia, la teoría general de los impuestos. La justicia y la paz en Antonio Vieira, aspectos de su pensamiento ético-político. Y en el volumen 2 es oratoria sagrada y retórica, artes, usos y sentidos. Es análisis de la estructura del sermón de la 60ª. Entre profetas y poetas, la retórica antigua en los sermones del padre Antonio Vieira. Luego, literatura y arte, las palabras de Antonio Vieira. Padre Antonio Vieira, defensor de los hijos de Tupá, un cuento esquecido, que no sé lo que quiere decir en portugués, de Firmino Rodríguez da Silva. Música y misiones en el tiempo de Antonio Vieira. Escritura polémica y visión del otro, que tiene también 4 artículos. Ahí está el artículo de Sor Juan Inés de la Cruz, los textos de polémica por el sermón del mandato en la Nueva España. Vieira y los indios del Gran Paraná y Marañao, renovación de un gran combate. Cada uno es de acuerdo a su propio corazón. Negros, amerindios y la cuestión de la escritura en la obra del padre Antonio Vieira. Ciencia y naturaleza, pedagogía y didáctica. O sea, tiene un montón de enfoques y perspectivas estos 2 volúmenes. bueno, y si tiene ahí en la parte política, bueno, lo de los impuestos es muy revelador, ¿no? Y lo de los indios. Vale, vale. Bueno, ¿eso ha salido? ¿Cuándo ha salido esto? Pues esto es hace poco. Estos libros están publicados en el año 2020. 2020, vale. Imprenta de la Universidad de Coimbra. Vale. Se puede descargar en PDF, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Vale, va. Pues sí que, por lo menos me gustaría echarle un vistazo, leer el de los impuestos, por ejemplo, y el de política, y pues sí, ya lo. Pues es eso. Revisitar Vieira no século XXI, No sé, Universidad de Coimbra, y probablemente te lleva al de sitio enlace. del PDF. Vale. ¿Algo más? ¿Ni una intervención más? Bueno, pues empezamos. Los signos de lo sagrado. En el siglo XVII, en el siglo XVII. Los signos de lo sagrado en el siglo XVII. La Virgen de Guadalupe, la obra de Miguel Sánchez. No le falta razón a Marc Bloch, no es Serge Bloch, el historiador, cuando recordaba que las investigaciones históricas no admiten la autarquía y que la educación de la sensibilidad histórica no ha sido siempre el factor decisivo de la comprensión del pasado. Comprender el presente por el pasado por el presente y una mirada inteligente y maliciosa nos puede proporcionar cierta intelección de acontecimientos, mas no la clave de ese proceso abierto, libre, voluntario, involuntario y azaroso que es la historia. O sea, esto es una crítica justa contra el presentismo, contra la instrumentalización inmediata de la historiografía, etc. No proporciona claves de ella, no previene
lo imprevisible y sí revela los límites actuales e inactuales de nuestros afanes. Revela, esta mala lectura revela los prejuicios nuestros límites actuales, si leemos así en lugar de intentar comprender eh, eh, qué sería lo que incluso nos proporcionaría la comprensión de, bueno, a otro nivel del proceso histórico de nosotros mismos, a otro nivel. La mejor muestra de todo el despliegue de erudición histórica por la erudición histórica está destinada a convertirse en arbitraria y mortal juego de equívocos. Aquí, con todo, sitúa lo otro, ¿no? La historicidad. Fue la santificación. Fue la santificación de Juan Diego, que se supone en el mito es el indiecito que encuentra en un campo a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y la reactualización de las diferentes hierofanías en torno a la morena de Tepeyac. Hay un salto, bueno, entramos rápido en... No se han considerado en sí mismas en lo que tiene de irreductible y original, olvidándose de que un fenómeno religioso solo se revelará como tal a condición de ser aprehendido en su modalidad, es decir, si es estudiado a escala religiosa. Periodistas, cronistas, lingüistas, sociólogos, historiadores, economistas, artistas lo quieren demarcar con demarcación desde el punto de vista de su propia disciplina, dejando escapar precisamente lo que hay de único y de irreductible en él, que queremos decir, su carácter sagrado, como si sus posiciones histórico-filosóficas fundamentales se dieran necesariamente entre el error y la verdad, en lugar de ser entre verdades parciales y la verdad completa. Uno puede estar en desacuerdo o no, pero el entender es un requisito previo para algo más que un desacuerdo verbal, y una vez que se les ha entendido ya no hace falta refutarlos, porque ciertamente es una y la misma cosa entenderlos en su plenitud y el conocerlos en sus intrínsecas limitaciones. En este sentido, bueno, hablar de lo sagrado como algo que se tiene que entender desde sí mismo es válido para cualquier filosofía, como he intentado decir al principio, ¿no? Toda filosofía se explica desde sí misma, no puede ser confutada. Pero no puede ser confutada desde nada, ¿eh? Ni desde cualquier no filosofía. O sea, tampoco desde la religión, que es lo que va a intentar en las últimas páginas Curi Camacho. O sea, los pensamientos humanos que responden a mentalidades, que responden a culturas, que responden a sentimientos íntimos. La aproximación, eh, la aproximación desde las ciencias, que demarca analíticamente trozos, no acaban de dar nunca la totalidad de lo expresado, ¿no? En todo caso, la única manera de aproximarse a esto sería reconociendo cuál es la propia mentalidad de comprensión, y tratando de fusionar horizontes, que es una frase gadameriana, ¿no? Desde la fusión de horizontes, intentando aproximarse al horizonte del otro y comprender los horizontes. Algo que, por ejemplo, a otro nivel, Matteo Ricci, y sin saber quién era Gadamer, estaba haciendo de forma prodigiosa, sin necesidad de eso, ¿no? De la hermenéutica. Eh, hay una... Bueno, había una nota sobreimpresa, no sé lo que... Bueno, uno puede estar en desacuerdo, ¿no? Pero el entender es un requisito previo, el comprender, ¿no? Es la hermenéutica, ¿no? Yo la del francés no la conozco, la de Gadamer sí, he leído. La de la fenomenología de, ¿cómo se llama? De Ricoeur no la conozco. Sí, porque ciertamente es una y la misma cosa entenderlos en su plenitud y el conocerlos en sus intrínsecas limitaciones. Y si bien la única tarea de la historia es el comprender y el hacer comprensible, la filosofía es conocer la relación del pensamiento con la realidad. La filosofía pregunta, pongo yo la palabra ahí, la filosofía pregunta a la historia cuál ha sido esa relación para cerciorarse de cuál debiera ser. Bueno, no sé si la filosofía, yo tampoco creo que la filosofía deba orientar la relación, bueno, me resulta ambiguo que es este debiera ser.
porque parece como si aquí planteara que hay filosofías, bueno, quizá las haya habido, que hayan pretendido normativizar el futuro. Yo, como soy lector de ese señor que decía que el búho de Minerva levanta el vuelo al atardecer, creo que la filosofía no funciona como vanguardia de nada, sí como acompañamiento. Entonces, ante toda esta discusión, el bachiller Miguel Sánchez, 1606-1674, se habría encogido de hombros. Nacido en la ciudad de Puebla, estudioso de la obra de San Agustín y padres de la Iglesia, discípulo de jesuitas. Bueno, no dice cuáles son los otros padres de la Iglesia que estudia, ¿no? Discípulo de jesuitas, manifiesto en toda su lectura, en él tendrá el guadalupismo su lumbrera refulgente. Leer a San Agustín, ya lo comentaba el otro día, lo hemos comentado el otro día, ¿no? A ver, no sé, si uno es discípulo de Suárez, eso no es muy agustiniano. Si uno es discípulo de Aquino, eso tampoco es muy agustiniano, ¿no? Él tendrá en él tendrá el guadalupismo su lumbrera refulgente. Predicador que oscila entre el agustinismo y el tomismo, pues hombre, no sé. Eso sí que es un milagro. Vaya. Su única voluntad es la voluntad de ver y por eso nada es más importante que la elección que hizo de sus propios puntos de partida filosófico-teológicos. La elección que hizo de sus propios puntos de partida filosófico-teológicos, reclamando anticipadamente no solo una teología mariana. A ver, esto es un acto de idolatría. Teología mariana, un católico tiene que reconocer que esto es idolátrico. No puede, la Virgen no es teologizable porque no es Dios. Culto de hiperduría, bla, bla, bla. No, sino esbozando también una metafísica de las ideas divinas y una noética, una explicación de cómo se alcanza la iluminación, ¿no? Orador sagrado, completamente libre con respecto al tiempo, no se interesa ya por el pasado, sino por el futuro de México. Metafísico pone como principio en su mente lo que es primero en la realidad, o sea, parte de la realidad. La realidad como es metafísico, pero pone como principio en su mente lo que es primero en la realidad, bien, que es ese México, ese algo nuevo hispano que está, ese nuevo hispano, mundo nuevo hispano que está cuajando como singularidad y que detecta. Pues está claro que lo detecta. Y lo que es primero en la realidad no tiene por qué ser lo más fácil, accesible para el entendimiento humano. Es aquello cuya presencia o ausencia entraña la presencia o ausencia de todo lo demás en la realidad. Teólogo, su objeto de conocimiento no tiene ni futuro, porque es, y su verdad no puede ser probada, solo puede verse. Esto es el ser el ser es y el devenir son dos cosas distintas y son dos filosofías distintas. El ser es y el no ser no es Parménides, pero también hay otro ser que podríamos decir que el devenir, la historicidad es, con lo cual estamos, bueno, Hegel diría que el devenir es la esencia real, Parménides diría que el ser quieto es la esencia única real. Su verdad no puede ser probada, solo puede verse, bueno, entre comillas. O sea, un corpus intelectual elaborado se toma, se entiende, se comparte, pero no puede ser refutado desde otro corpus metafísico. Claro, eso está. Me parece que aquí reside lo fundamental de Guadalupe y de la obra de Sánchez para nuestra época. Es la Virgen de Guadalupe, el culto de la guadalupana es, y no puede ser más que una invitación a mirar y ver, el intentar comprenderlo. Es ciertamente una invitación molesta, es un agresivamente defensivo, o sea, es un defensivismo arropado de agresividad. Es evidente, el culto guadalupano es fundamental en la simbolización del México, del nosotros mexicano, y es más, es en torno, es el símbolo de la constitución de una nación, que es el etos mexicano, que, no, que no es que la Virgen de Guadalupe predicara como había que ser mexicano, sino que la Virgen de Guadalupe es símbolo de esto. Después de todo, ven, pero
¿Por qué? Esto supongo que es un debate mexicano, pues porque después el mexicanismo liberal y laico es el gran destructor de todo esto, pero esos son sus infiernos, ¿eh? Incluso se podría llegar a decir, se critica mucho al catolicismo de no ser democrático, pero llegáis vosotros y los liberales y en cuanto aparece y queréis destruir el culto religioso y la cultura tradicional. Ahí quedáis vosotros retratados. Ese es un debate interesante, mexicano, pero interesante. Y yo he creído ver que detrás de esta posición de Camacho están estos asuntos, ¿no? O sea, de repente, pues Benito Juárez y tal, pues que intentan inventarse un México, construir un México liquidando las raíces de que los mexicanos se parezcan lo más posible a los neoyorquinos. Y eso, pues, eso es cerrar la rama sobre la que uno está sentado, evidentemente. Y bueno, eso a mi juicio también pasa en los textos que yo conozco más. Decir Benito Juárez es para... Yo no he leído a Benito, nada. Sí he leído a Sarmiento. Y de repente te das cuenta que Sarmiento, joder, lo que está haciendo es que le gustaría que los argentinos fueran como los bostonianos. Y dices, pues chico, tú estás donde estás, tu mundo ético, la eticidad es la que es, sois criollos, hay aquí herencia hispana e india. mm, con estos bueyes has de arar, no te puedes subirte a la parra y decir, ¡ah, qué tragedia! Cuánto reaccionarismo! Oye, eh, vos puedes irte a la embajada americana, que a lo mejor debía estar en la calle Corrientes, yo qué sé, y te puedes hacer bostoniano, pero tu mundo es tu mundo, eso es lo que hay. Y bueno, pues creo que ahí me atrevo un poco más porque sí que he leído alguna antología de textos, de discursos de este desarmiento, ¿no? De este otro, hablar de México ya me cuesta más porque no he leído, no he leído. Me parece que aquí reside fundamental de Guadalupe y de la obra de Sánchez para nuestra época. Bueno, esto lo hemos leído, y es ciertamente una invitación molesta e inoportuna porque nos obliga a ver el hecho religioso en sí y a pensar, el hecho sí, en sí, a pensar y ya lo sabemos. El pensar solo es válido para quien piensa y en tanto que piensa. Claro, estas frases con retranca, que no sé, a algún sitio van, pero yo no. Nos obliga a descubrir no solo los innumerables aspectos de la religiosidad popular, que posee sus propios derechos, sino también un aspecto distinto del ser humano que los secularismos, sarcasmos, ironías e ideas científicas, entre comillas, nos prodigan. El aspecto referido intencionalmente a la realidad incondicionada, no empírica. Bueno, toda realidad a un determinado nivel tiene empirismo, porque las ideas son una empiria también. Pero bueno, vamos a... Por supuesto, la presencia de esa intención no constituye prueba alguna de la presencia de aquello a que se refiere. Por ejemplo, la Virgen o Cristo. Solo prueba la necesidad viviente en el hombre de que esté presente aquello a que se refiere, la necesidad de lo religioso. Esto es muy Mircea Eliade, ¿no? O sea, estos estudiosos del hecho del sentimiento religioso, de la religiosidad, de lo sagrado, perdón, de lo sagrado, porque además lo religioso es la religación, es la comunidad, y son cosas distintas, el sentimiento de lo sagrado y es una, en fin, son cosas distintas. Ahora bien, resulta que dicha presencia no puede ser ab initio objeto de prueba, pues bueno, aquí cita no es Ledzer, es Lesle, no sé cómo se pronuncia el polaco, pero es Lesled Kolakowski. Esas tres notas, ¿no? La presencia de esta intención no constituye prueba alguna de la presencia de aquello a lo que se refiere, solo prueba la necesidad viviente en el hombre de que esté presente aquello a lo que se refiere. Ahora bien, resulta que dicha presencia no puede ser ab initio objeto de prueba, pues la competencia para la prueba corresponde al entendimiento orientado tecnológicamente y no vale fuera de ese ámbito de tareas. Bueno, corresponde al entendimiento. El entendimiento es eh,
pensamiento humano. O sea, quiero decir, la teoría de la relatividad es entendimiento, no es tecnología. Para entendernos a lo que me quiero. Ese desmadrarse de qué es el mundo de lo tecnológico, yo no sé, intuyo aquí o algún heideggerianismo, pero tampoco sé, ¿no? El entendimiento bueno, estamos por ende ante, pero bueno, hay cosas que ni se prueban ni se refutan, ¿no? O sea, no son probables ni son irrefutables. Se puede probar la existencia de Dios, se puede probar la inexistencia de Dios. Estos son ideas. Se pueden probar incluso los primeros principios de cualquier filosofía sobre los que se va a construir el propio discurso, la propia discursividad filosófica. No, o sea, hay inconmensurabilidades, la posibilidad, lo cual, ahí es donde la grandeza de autores como Gadamer, etcétera, es importantísima, porque ellos hablan de la posibilidad del intentar aproximar los horizontes y llegar a comprender al otro. Estamos, por ende, ante Gadamer, que era un discípulo de Heidegger, pero una necesidad siempre presente en el ser humano, aquella que no es susceptible de convertirse en cuestión científica y que dote de sentido a las realidades empíricas. La búsqueda del sentido esto es filosofía hermenéutica, es posiblemente de Ricoeur, no lo sé. La objeción, siguiendo a Kolakowski, según la cual esta visión mítica no es verdadera por virtud de la estabilidad o la realidad de las necesidades que la producen, carece totalmente de poder demostrativo para una conciencia como la de Sánchez o un creyente en general. O en general, o sea, que quiero decir, cualquier contrafáctico, como para colocarnos nosotros también en nuestra mitología, como el comunismo nadie te podrá decir el comunismo no vale porque ya se vio lo que pasó en la Unión Soviética, pero en el momento en que nosotros decimos, pero bueno, es que te estás equivocando, hemos colocado la inconfutabilidad de una idea y en el momento que una idea es inconfutable, estamos colocando a un nivel semejante al de a este otro, ¿no? O sea, por decir que hay que abrir el horizonte y él está blindando las ideas religiosas cuando podría incluso blindarlas mejor diciendo hay muchas más mitologías, ¿no? Dicho de otro modo, los predicados falso y verdadero, y aquí no tienen pertinencia. No estamos frente a la imputación de un juicio a la situación que el mito describe, sino la imputación de la necesidad a una esfera que le satisface. ¿A qué responde la perduración, la vida de ideas, ¿no? Ideas, de sentimientos como lo sagrado, el culto de la guadalupana, el debate sobre si alguien la enterró hecho sal por encima y las ovejas fueron a chupar el sal y entonces se hizo pues es una cosa. Primero que no sabemos si fue así. Y segundo, porque el hecho empírico es desconocido. Pero segundo, si cada vez que una persona hiciera eso, tuviera un arrastre de masas tan. Es decir, lo importante es el arrastre de masas, aquello que expresa la comunidad que lo adopta. Esto. Bien. Este es el estado de la cuestión en el tema que nos atañe. La religiosidad mexicana actual coincide con el resurgimiento de tendencias análogas en otras partes del mundo. No sé. Es más, algunas veces en el libro, Curi Camacho viene a decir que ya él mismo no sabe si este mundo novohispano sigue, en qué grado tiene vigencia. Aquí parece que le da más vigencia. O sea, a veces oscila. Ello quiere decir que nociones seculares, tenidas como inamovibles, hoy se bambolean. Bueno, pues sí, se bambolea todo. Nociones como historia, hombre, no sé, razón, progreso, masas, ateísmo, ciencia, política, convertidos en tantos absolutos, hoy se ponen en tela de juicio y constituyen algo revelador. Le descubre al investigador que algo anteriormente sólido y estable se ha vuelto inestable e inseguro y un cambio profundo está ocurriendo dentro del
ámbito del tiempo y en la relación del hombre con el tiempo. Casi parece Hegel, ¿no? O sea, los mundos que son absolutamente sólidos, a partir de un momento, eticidades que parecen, y que a quienes las viven les parecen inamovibles y son capaces de enterrar al hermano aunque ella vaya a ser muerta por haberlo hecho. El ejemplo Antígona que pone Hegel. De repente, a partir de que esas eticidades van generando procesos de cambio y que las personas y que la antropología, y han generado una antropología, porque las antropologías son inherentes a estas culturas, ¿no? Esto es Hegel. De repente esas generan unas necesidades que son inherentes y tal y tal. En el momento en que esas eticidades entran en crisis, se descoyuntan y no sacian las expectativas de la antropología por ellas creadas, se produce ese desdoblamiento que se llama negatividad y lo que parecía sólido se convierte en arenisca. Yo, evidentemente, no creo que todos los conceptos, todas las nociones se hayan esfumado, pero sí que estamos en un momento de gran crisis y de grandes puestas en crisis del mundo burgués positivista, evolutivo, progresista. Yo en esto sí que coincido sin que le pueda hacer la aceptación de que eso es la vuelta de la religión. Pues no lo sé. En Europa no lo veo, sin más, ¿no? La obra de Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, en castellano, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, celebrada en su historia con la profecía del capítulo del Apocalipsis, 1648, que es el año de la firma de, ¿cómo se llama? El final de la guerra de los 30 años, la paz de Westfalia, ¿no? Describe una necesidad, un ámbito del ser que esto satisface, bien, que suscita respuestas a cuestiones últimas y que por tanto no puede ser calificada de ilegítima desde el punto de vista sociológico, literario o qué sé yo. Esta es la agresividad, la defensa, que se siente la defensiva, ¿no? Obra fundamentada en la relación de Antonio Valeriano, en la relación, que también es palabra en castellano. O sea, estos son textos que debieron correr mucho de Antonio e inspirar a personas a oradores que desde los púlpitos usaran estas ideas. Obra fundamental en la relación, por otra parte, los curas sabían, entonces, de verdad, los curas de verdad sabían latín. Obra fundamental en la relación de Antonio Valeriano y por ella sujeta a la crítica histórica. En ella observamos, como bien lo ha señalado Francisco de la Maza, el brillante criollismo nacionalista de ese autor que hincaba sus raíces en los valores del pasado indígena y que se acrisolaba con el reconocimiento de criollos como Santa Rosa de Lima, San Felipe de Jesús, que criollos como Santa Rosa de Lima y San Felipe de Jesús fueran exaltados a los altares. Bien, desconozco el contenido concreto, cómo relacionan el pasado indígena con lo nuevo hispano, con el mundo hispano llevado por la conquista, ¿no? Criollo más bien, para mí, criollo más bien sería la parte de la sociedad hispana blanca y mestizo o indio. Pero bueno, ahí queda esto, ¿no? Ante todo lo dicho anteriormente, ¿es legítimo conceder un lugar a la Virgen de Guadalupe en el ámbito del pensamiento si de suyo se sitúa a medio camino entre la historia y el mito? ¿O nos refiere explícitamente a la teología? Bueno, a la teología. No sé que, a ver, en todo caso la marianología, pero yo me da la impresión de que en la medida en que la Virgen de Guadalupe es emblema y símbolo de la génesis de una nación, hay que darle más vueltas. Tiene poco sentido hablar de teología. Estamos hablando de elementos constitutivos de un imaginario nacional.
histórico-cultural, ¿no? O sea, pues yo qué sé, como Santiago Matamoros en otro momento, o la Virgen de Montserrat, aquí en Cataluña. Yo qué sé, ¿qué sentido tiene hablar de marianología de la Virgen de Montserrat? Es un emblema del nacionalismo conservador catalán. Ya está, ¿no? O el mito de San Jordi, qué sé yo. Son elementos constitutivos de cultura y de imaginario y de simbología de autorreconocimiento de identidad, pero eso cabe poco en un libro de marianología, ¿no? Si fue concebida sin pecado original o sería sería lo teológico, pero entonces estaríamos hablando ya no de la Virgen de la Guadalupe, sino de la Virgen Católica y en sus distintas advocaciones, que se diría, ¿no? No cabe duda que la riqueza espiritual y manifestaciones escatológicas en el sentido positivo, el escatón, el futuro, el fin, no en el sentido sexual, e iconográficas que de Guadalupe han emanado conciernen a la curiosidad legítima del historiador del pensamiento en sus aspectos más generales, pero al tratarse de un aspecto limitado de ese pensamiento, ¿acaso Guadalupe no está excluida de antemano en virtud de sus datos y lenguajes del terreno del pensar? Si estuviera excluida del terreno del pensar, no estaríamos pensando en la palabra Virgen de Guadalupe. Quiero decir, poner las cosas tan fuera de... Bueno, querer hacerlo todo tan místico y tan trascendental y ponerlo fuera de la esfera del pensar, pues sería impensable. Y no estaríamos nosotros pensando ahora en estas cosas. Creo yo que se le va la mano. Miguel Sánchez, criollo mexicano del siglo XVII, seguido por Laso de la Vega, Becerra Tango, Florencia y otros. Yo el único que conocía era Laso de la Vega, y habría reaccionado vivamente a tales interrogantes y tal vez habría coincidido con Ortega y Gasset cuando ésta afirma que la sustancia de la historia no son las ideas, sino las creencias. Bueno, pues no lo sé. Me parece una reducción muy limitada. La sustancia de la historia son las eticidades que han dirigido las manos de las gentes, todo ello, punto, ¿no? Haciendo eco de estas reflexiones, digo yo, que no hace falta que quede y comparta. Haciendo eco de estas reflexiones, Octavio Paz, en el prólogo que hace al libro de la Falle, no sé cuál es, Quetzalcóatl, Guadalupe, afirmando que tanto las ideas como las técnicas sufren una mutación más rápida que las creencias, sostiene que un hombre se define más por lo que cree que por lo que piensa. Es una dicotomía. El creer no es pensar, el pensar no es creer. O sea, estas cosas... hay pensamientos de tercera, de segunda, de primera. Esto es, el tractor ha sustituido al arado y el marxismo al liberalismo, pero el neolítico y la astrología de Babilonia, Asiria y los medopersas siguen influyendo en el ambiente, en el habitante de París, Nueva York, Moscú o México. Bueno, las creencias astrológicas actuales no tienen nada que ver con lo que podía creer un babilonio. Los babilonios. Y es muy difícil porque no tenemos suficiente documentación para saber cómo era la mentalidad de un babilonio. Claro, o sea, eran mundos civilizatorios parecidos. ¿Qué? La astrología, pues bueno. Hoy en día ningún astrólogo sabe calcular en grados sexagesimales. Y los babilonios crean el cálculo sexagesimal y los figurats y la primera matemática. Bueno, en fin, o sea, para situar rasgos que indican que cada pensamiento de cada época es de cada época y no se pueden hacer extrapolaciones. A mi juicio, o sea, estoy introduciendo críticas que son tan de mi propio peculio como determinadas afirmaciones que está haciendo ahora mismo Curi Camacho cuando tendríamos lo que se plantea es el nacimiento de un México posible, ¿no? Por lo tanto, y se me puede decir, pues eso no, y ya, ¿no? O sea, no estoy cumpliendo estrictamente como lector, ¿no?
pero sí intento, lo que sí intento es un abrelatas para saber que detrás de todo esto hay una polémica muy viva, que Camacho aquí, yo creo, ¿no? O sea que no. Por ello, a aquellas célebres 4 preguntas de Kant, que quizá pensó responder satisfactoriamente, que podemos saber que con su sistema les queda aún larga e interesante vida. Bueno, son preguntas largas. No creo que Aristóteles se las hubiera planteado otras cosas, ¿no? Pero bueno, vale. O sea, todo es de su época. Si supiéramos lo que... Para Aristóteles, oregumen, físeos, oregumen, bueno, por naturaleza deseamos conocer. Para Kant, ¿a qué podemos conocer? ¿A qué podemos atenernos? Pues es muy distinto, ¿no? Oregumen, por naturaleza queremos, deseamos conocer. Oregumen, el verbo es de orexis, que es deseo. Y deseo como deseo hambre y deseo como deseo sexo. Esa es la palabra que usa Aristóteles. Para situar abismos que hay, ¿no? O sea, ¿no? Claro, yo pienso que cada pensamiento hay que ponerlo orgánico del mundo en el que... vale. Si supiéramos lo que podemos saber o qué es saber, ya lo sabríamos todo. Respecto de qué hacer y qué esperar, estas son las 4 preguntas kantianas. La pregunta se repite 7 veces 7 en cada generación, sin más traslación que la que va del contexto estrictamente ético al político y viceversa. A ver, Kant planteaba... Kant tiene una antropología basada en unos trascendentales. Los trascendentales son una reducción ya de... Bueno, no sé por qué estoy diciendo esto. Bueno, o sea, para Kant todavía hay un ser humano perennis, basado en esos trascendentales perennes. Hegel va a colocar o sea, una antropología fija, mínima fija. Fichte va a seguir ese camino. Hegel considera que toda antropología en todo momento histórico es producto del ethos entre todos generado. O sea, nuestra propia praxis nos genera nuestra antropología, con lo cual las preguntas serán distintas. Esto, si lo refiriéramos a la moral, estaría más cerca de Aristóteles. La moral es aquello que tenemos, es el justo medio entre lo que debemos hacer y nuestras capacidades. Lo que debemos hacer está definido por la eticidad dada. Para Aristóteles solo hay una eticidad. En el momento en que pensamos que puede haber distintas eticidades, Suárez lo piensa, pues se nos abre la posibilidad de pensar que tendremos que hacer distintas. Pero, en fin, estoy siendo, como siempre... Me falta Antonio Ruiz, que es el que me manda a callar. Faltan estas... Es el que me dice, estás hablando demasiado. Sí. Un poco hastiados ya de la infraestructura. Bueno, y habla aquí de Foucault. Es asombroso, ¿no? Se repite sin más atención que la que va del contexto estrictamente ético al político y viceversa, ya que ni los más optimistas esperan poder averiguar qué es el hombre antes de que ficción lingüística innecesaria, Foucault, bueno, contaminado producto biológico, desaparezca y deje de preguntar. Supongo, no sé cuál será la relación de Curi Camacho con esta afirmación Foucaultiana de que el hombre es una ficción lingüística innecesaria. Porque si la tomamos al pie de la letra, apaga y vámonos. Todo discurso es una inutilidad y hablar del ser humano y de la Virgen María y de lo que sea se convierte en una... Todo se convierte en... Un poco hastiados ya de la infructuosa tarea de intentar responder estas preguntas. Quizá no sea del todo ocioso cuestionarnos sobre los interrogantes mismos. Todos tienen en común un afán de dar cuenta, de legitimar. Trátese del saber, el hacer, la esperanza y el hombre. Rendir cuentas, dar razón de lo que hay. He aquí el programa. Se da por supuesto de entrada que existe una razón para todo lo que hay,
que debe existir una razón, puesto que la buscamos. Las preguntas buscan elucidar el contenido de justificación cuya forma general se acepta previamente. Además de lo dado están las razones de lo dado, además de ser las razones de ser. Tales son los supuestos previos de toda visión moral del mundo, sea escolástica, kantiana o sartreana. A ver, hay distinciones entre a ver, una escolástica como la de Suárez, que él mismo, Curi Camacho, dice que va a generar la moral del minus probabilis, está hablando de la comprensión de las historicidades y de que no existen preguntas de toda la vida. El kantismo sí, seguramente, sí, porque tiene... Y tales son de una visión moral del mundo, que haya unas preguntas universales. Por otra parte, pues como ya me he dado a explicar, pero, pues para Hegel no. Cada mundo tiene sus interrogantes. Y para la hermenéutica que conoce muy bien, en otros momentos lo revela, Curi Camacho tampoco. La fusión de horizontes es un intento de aproximarnos a las preguntas del otro, unas preguntas que son absolutamente distintas que las nuestras y nos cuesta entenderlas porque no se corresponden con las nuestras. No hay una traductibilidad. En el Renacimiento había una idea, ¿no? Que se mantiene hasta el Renacimiento. No, sí, se mantiene hasta los jesuitas, se mantiene hasta Suárez, se mantiene hasta Matteo Ricci. El pensar que se puede traducir una cosa a cualquier lengua porque hay un código base universal que dice lo mismo. Que en todas las lenguas se expresan los mismos conceptos con distintas palabras. Habría una convencionalidad del signo, pero en todas partes existen mesas, y pues, se puede decir mesa, se puede decir tabla. Matteo Ricci descubre que hay lenguas que no tienen la idea de Dios. Y él lo descubre. Bueno, lo descubre, o sea, está abierto a comprender todo eso. Porque está abierto a comprender la historicidad de las eticidades, al ser humano como causa libre, que dice Suárez, ¿no? O sea, esto es un discurso, en este punto, manifiestamente antisuareciano. Kant sería el anti-Suárez. Kant sería el anti-Suárez. En el fondo de toda moral yace un gran pensamiento de que en todo ser, algo más que su ser es debido al hombre, desde el punto en que una cosa ya no es que sea simplemente dada, sino que tenía una razón de existir, que debe acompañar toda la existencia. Es buscarle un apoyo trascendental, ¿no? Que debe acompañar toda la existencia, lo mismo que el medicamento encierra un prospecto explicativo y un modo de empleo. Ante un universo que espera ser justificado y del que debe darse cuenta cumplida y razón, el hombre experimenta angustia y desesperación. Las cosas gritan a su alrededor con mil voces distintas, se siente más que nunca desamparado. Esto es muy existencialista y es muy Dreyer Berman, muy luterano. Estas angustias del desamparo, así. Y es que las cosas de no me imagino a Santo Tomás en esta angustia desamparada. Mire usted. Y es que las cosas de este mundo no se dejan de legitimar fácilmente. Son reacias a la beatificación. Vale. La evangelización como ratio. Nuestra primera mirada sobre el siglo XVI en México recorre un escenario sobre el esplendor y fausto del dominio azteca y su inmediata destrucción ante el enfrentamiento con el conquistador, o sea, la destrucción de las Indias. Temas, los dos, de excepcional importancia y que por ello conviene tener presente intentando siempre desentrañarlos con absoluta mesura. La evangelización en Mesoamérica en el siglo XVI no fue un hecho apolítico ni tampoco un fenómeno neutral de la extensión sin violencia de una fe y una esperanza. Fue, antes que otra cosa, o con las demás cosas, un hecho político excepcional. Fue el derecho de conquista. La evangelización, después de los primeros conflictos de los misioneros con las fuerzas organizadas del expolio, se apoyó sobre bases intelectuales de la Escuela de Salamanca. Sí, en íntimo aprendizaje con el otro. Lo que
también. O sea, el propio Dominico Vittoria, a pesar de ser dominico, bueno, perdón, el propio Dominico Vittoria declara que todas las repúblicas, o sea, por república se entiende, estos son relectios, o sea, las comunidades republicanas tienen derecho por naturaleza a su propia existencia y no pueden ser destruidas. O sea, el ser humano por naturaleza, estos son los relectios de Indis, de Iure Belli y de Indis 2. Están en las 11 estas ideas, ¿no? Bueno, es derecho natural a la libertad, derecho natural a la vida y lo que la sustenta, derecho natural a la república, a la comunidad propia, y derecho natural al tiranicidio contra cualquiera de las personas que atente contra los otros 3 derechos. Estos son los 4 derechos naturales que es muy sencillo de leer, Vittoria, ¿eh? O sea, las relectios además son textos de 60 páginas, 50 páginas. Una relectio era un texto escrito al final de un curso para explicar qué innovaciones había introducido en su curso. Entonces, se leía al final del curso en público, delante de todo el rectorado y toda Supongo que Vittoria, haría una intervención de 1 hora, 2 horas, que no puede ser que leyera las 60 páginas, ¿no? Pero las relictios tienen 60, 70 páginas, no tienen más. Y son muy fáciles de leer y son clarísimas, ¿no? La primera es la sociedad civil, en la cual ya hay una querella contra... Bueno, es una confrontación con Santo Tomás. Santo Tomás considera a la familia excluida del derecho civil. En aquellos momentos solo había el derecho, como en Roma, había un derecho civil, nada de derecho público, privado, político, derechos civiles, el derecho civil. Santo Tomás excluía a la familia del derecho civil y Vittoria, después de un largo proceso de discusión, civiliza a la familia, mete a la familia en el derecho civil. Esa es la primera de las relectios. O sea, tío, ahí queda eso, ¿no? Dominico enfrentándose a... ¿Y por qué Santo Tomás excluía el derecho civil? Pues porque la familia estaba excluida por Aristóteles, o sea, que no es que Santo Tomás, o sea, había una tradición, ¿no? Bueno. A mí me gustó mucho haber leído a Vittoria. Yo, eh, y sobre todo esto del derecho de tiranicidio. Y otro libro que está muy bien es el libro sobre el libro de Juan de Mariana, no me acuerdo cómo se titula, coño. Este Juan de Mariana, que Felipe II le dice, escríbeme un libro para mi niño, para un reloj de príncipes, escríbeme un libro para el príncipe, para la educación del príncipe. Y en el libro que Juan de Mariana escribe está la apología del tiranicidio. La apología del tiranicidio. ¿Pero se puede ser tiranicida contra el rey? Hombre, rey, pues sí. Pero se puede ser tiranicida matándolo con cuchillos. Hombre, el cuchillo es un arma vil que no está de altura de la dignidad real, pero si ha cometido tiranicidio, sí, se le puede matar con veneno. Hombre, el veneno es una cosa, sí, pero si es tiranicida, sí. O sea, bueno, el libro son libros increíbles, son libros increíbles. Hoy en día alguien escribe una cosa así y queda cancelado con K de inmediato, ¿no? Que al que no pagaba los impuestos y hace que la seguridad social funcione mal y muera gente de cáncer, es sujeto de tiranicidio. A ver, pues bueno, son asombrosos. Estos autores son asombrosos. Son asombrosos. Yo es que, bueno, perdón, perdón. La evangelización en Mesoamérica en el siglo XVI no fue no, esto está leído. Lo que hizo posible el sistema político y el nacimiento de la Nueva España, perdón, la evangelización después de los primeros conflictos de los misioneros con las fuerzas organizadas del expolio se apoyó sobre las bases intelectuales de la Escuela de Salamanca, el íntimo aprendizaje con el otro, lo que hizo posible un sistema político y en consecuencia el nacimiento de la Nueva España. Nueva España que no puede ser separada pese a las contradicciones patentes con lo colonial, no puede ser separada,
con lo colonial y lo novohispano. La versión soleciana de todo esto, en relación con la de Vitoria, va mucho más lejos, porque claro, para Vitoria el ser humano es, por voluntad divina, causa libre. Y hay eticidades, podemos generar eticidades, la historicidad estaría ahí. Bueno, aquí en todo caso habría que reflexionar sobre el tipo de imperio. Los imperios antiguos no son los imperios capitalistas. No es que no haya explotación, no es que no haya no sé qué, pero son otros tipos de imperio. El imperio romano, pues es el imperio romano. No es que no hicieran vandalismo, etcétera, etcétera, pero luego organizan sistemas sociales y económicos diversos, ¿no? O sea, el, la plantación no es... La economía de plantación, que es que es la propia del capitalismo, es distinta de... En fin, bueno, hay un libro, ¿cómo se llama el libro este, Antonio Navas? Que estabas tú leyendo. No se te oye, no se te oye. La globalización de los imperios ibéricos, de Jun Casalilla. Sí, vale. Seres desfallecientes que batallan contra la penuria y la muerte y contra la amenaza de los cataclismos, los aztecas tuvieron la sensación de que todo iba mal. Joaquín, no se te oye. No se te oye. Tienes cerrado el micro. Ahora, pues yo qué sé, se me hace solo. Ah, bueno, no toco. O sea, seres desfallecientes, supongo, ¿no? Bueno, Nueva España no puede ser separada pese a contradicciones patentes de lo colonial y lo novohispano. Seres desfallecientes que batallan contra la penuria y la muerte, contra la amenaza de los cataclismos, o sea, contra la destrucción de su sociedad y de su cultura. Los aztecas tuvieron la sensación de que todo iba mal. Injusticia, decadencia de las costumbres virtuosas, locura de poder y sangre, la mirada reprobadora del justo, del poseído por la pasión de la justicia, ve por doquiera a su alrededor. El mal lo trama todo, es la urdimbre general, inconsútil, en la que vanamente se distingue lo social de lo natural, lo querido de lo dado. La visión desconsoladora del mundo que nace con el conquistador, mundo edificado con la podredumbre como cimiento y el mal como argamasa, solo puede provocar el llanto. No otra cosa es el llamado coloquio de los 12. Bueno, última actualización pública de los tlamantinemes o filósofos que se enfrentan a los 12 primeros frailes que intentan evangelizarlos, esto es, despojarlos de su identidad cultural. Esto es lo que irá, sobre todo los de mano de franciscanos y jesuitas, hay una rama de órdenes religiosas para las cuales la cristianización es imponer el etos de la cristiandad europea, occidental, y estos otros que respetan el etos, o sea, y que sería esto, ¿no? O sea, el derecho de naturaleza a la propia república, a la propia comunidad. Pero ese fue un debate, ese fue un debate. Por eso ese llanto es tan solo un preámbulo. Enjugados las lágrimas es menester enmendar el universo. Del pesimismo sin límites se pasa al optimismo. El sollozo hay que transformarlo en un rugido victorioso, en gritos de combate. El mundo parecía definitivamente condenado al mal, pero en realidad solo en parte se ha sometido al imperio de este. Y esa parte maldita es también la más perecedera, fungible y real, mientras que la región perenne e imperturbable de los valores brilla como sosegada fuente de contento. El mal se desvanece, retrocede e involuciona como la piel de zapa, de ese lugar de la entidad suficiente para poder ser vencido por el valor. Bueno, esto es... No sé a dónde quiere ir a parar con todo esto, ¿no? La Jerusalén impía, que era el mundo prehispánico, bueno, esto sí que es claro, no prevalecerá ante la Jerusalén celestial, cuya realidad es infinitamente otra visión del mundo, al no admitir la conservadora validez de los valores éticos, jugando tal diferencia por su recurso a la trascendencia.
O sea, no acabo de saber cuándo está, o sea, cuándo está a favor, cuándo está en contra eh, de esta visión. O sea, el mundo prehispánico puede considerarlo a lo azteca, bueno, a lo náhuatl y a lo de todas aquellas culturas como, como impías, pero ahí estaríamos en en la destrucción de las Indias, ¿no? En el espacio creado por la recesión del mal se instala la acción moral, pues la fe comienza justo donde la razón termina. Aquí estas introducciones de filosofías diversas, tan contemporáneas primero, tan contemporáneas, y luego tan diversas, tan pronto Foucault como Kierkegaard, esto yo no, claro, yo no sé, que es como apelar a Dios y al diablo, yo qué sé, para justificar lo que él quiera. Pero, tiene poco fundamento, ¿no? La fe comienza justo donde la razón termina, que además está escrito por un señor eh, cuya orden actual tiene una revista que se llama Razón y Fe. Eh, eh, la fe comienza justo donde la razón termina. Bueno, y es vital a la fe ganarle la partida a la razón. Pues es vivir, eso sí que es vivir en una película de Dreyer, ¿no? La angustia, la fe como angustia, la fe como angustia, la fe como, bueno. A Miguel Sánchez no le importa que los intelectuales como Bustamante, Sahagún, Virreyes y demás cronistas nieguen el milagro de Guadalupe. Para el criollo que representa bien a su clase, toda verdad religiosa emana de las fuerzas pujantes del pueblo. Esto lo podría haber firmado, eh, bueno, no firmado, es decir, que esto lo podría haber firmado Matteo Ricci, es meterle al pobre cosas que no. Pero esto tiene sentido, o sea, estamos hablando de la religación y de intervenir con, con la religión en la mediación de mundos existentes. Ahora el nuevo mundo surgido de la conquista y intentar acordar un mundo donde hay indios, donde hay mestizos, donde hay criollos, donde hay españoles que vienen y intervenir ahí. Y bueno, eso está. Para el criollo que representa bien a su clase, toda verdad religiosa emana de la fuerza pujante del pueblo. La verdad religiosa es, bueno, Vox Populi, Vox Dei, pero eso tampoco sirve porque eso es alto medieval, ¿no? El culto guadalupano, en efecto, se extiende desde mediados del XVI y prosigue impetuoso durante el siglo XVII en el sentimiento indígena, mestizo y ahora criollo. Insiste mucho eh, eh, Curi Camacho en que había estas fracturas sociales, ¿no? Había mestizos, había que no es lo mismo que un criollo, que no es lo mismo que un indígena y que no es lo mismo que los que llegaban desde la metrópoli a gobernar, ya fuera en la iglesia, obispos venidos de fuera, o virreyes, generales, y que eso es lo que estaba, pero eso es lo que estaba amalgamándose. ¿Eh? El culto guadalupano, en efecto, se extiende, bueno, ya esto lo hemos leído. Guadalupe seca las lágrimas vertidas sobre los males del mundo y los criollos se apropian de esta devoción de raíz indígena y la hacen florecer, bueno, de la raíz ya cristiana, católico indígena, y la hacen florecer con todo el amor y la fuerza de que son capaces. Por ello surgen estos profundos y sentidos versos que nos dicen con claridad lo que el sentimiento guadalupano contenía en el siglo XVII. No olvidéis de la memoria la tierra que hicisteis nueva, cuyas nuevas esperanzas en vos se lograron puestas. O sea, habla de mundo nuevo, de emblema de mundo nuevo. ¿Eh? ¿Qué importan los argumentos antiaparicionistas o qué importan otras vírgenes españolas? Estamos hablando de etos, de cultura. ¿Eh? ¿Qué importa? La Inmaculada, esta es la guadalupana. ¿Eh? Si esta es, o era la Virgen de los Remedios, es que no me acuerdo, había un debate entre, bueno, si esta es de esta tierra, pedazo y sabor a barro mexicano, nervadura y cohesión de los mexicanos, los valores éticos, la conciencia moral, la buena voluntad del hombre recto, no están formados de la hedionda urdimbre del mal que los españoles han traído y que por un momento se expuso extendida al cosmos por entero. La ciudadela fundamental se ha salvado desde ella y se comenzará la reconquista del reino invadido. Bueno, no, pues si se quiere, yo creo que
el mundo que surge ahí es un mundo ya mezclado nuevo. Es como decir que en el siglo XII o en el siglo VI los iberos empezamos a combatir el mundo romano. A ver, esto no tendría mucho sentido. Bueno, yo además es que como hablo castellano me considero un hablante de neolatín y un neorromano. Y punto. Y punto. Y estoy bastante muy contento de hablar neolatín y de la conquista neorromana. No sé lo que opinarían mis tatarabuelos los iberos, pero es que estos son cosas, en fin, uno es uno. No voy a matar a mi parte romana, ni a mi parte ibera, yo qué sé, eso. Esto va relacionado, lo he pensado, va relacionado con ciertos debates muy raros que llegan de tú eres el que eres y tu sociedad era esta, ¿no? Y hasta el presente todo documento de civilización es documento de barbarie. Esto es una frase de Walter Benjamin, universal, ¿no? Hasta la fecha, hasta el presente, todo documento de civilización es, a la par, documento de barbarie. Bueno, la Nueva España está dejando de ser nueva y dejando de ser España y pugna por una personalidad propia y diferente. Esto necesitaba expresarse de alguna manera y los teólogos como Sánchez lo expresaban genialmente en la apelación a las fibras más sensibles del mexicano, esto es, en el nacionalismo. O sea, estamos hablando de la Constitución de Unetos y de la Virgen de Guadalupe como importantísimo fenómeno emblemático, simbolizador de una fuerza de arrastre total que expresa esa eticidad, ¿no? Esto es Guadalupe, un tema por fin mexicano, de mexicanos para mexicanos, Francisco de la Maza. Y dice bien de la Maza porque las condiciones históricas están dadas para que Guadalupe encarne en el México que empieza a profundizar su mestizaje, pero serán los criollos quienes conduzcan e intuyan elementos guadalupanos. O sea, la hegemonía del proceso está en manos de los blancos nacidos, los segundas y terceras generaciones blancas nacidas en el virreinato. La ilusión moral y Guadalupe. Las dos obras... Una cuestión de orden. Nos quedan... Sí, casi que ya... Llevamos ya... Estoy de acuerdo. Y si seguimos, vamos a dejar este apartado a la mitad, porque es bastante largo. Sí, es mejor empezar aquí la próxima sesión, sí. Yo sí que pediría que alguien, antes de que alguien se ofreciera ya como lector, que como veis es leer. El otro día lo hizo Joaquín Bilbao, hoy lo ha hecho Joaquín Barcelona. Bueno, dejadme que proponga a los que no han asistido en el grupo a ver si sale alguien. Si no, haré yo la lectura la próxima. Vale. Pero vaya. He sido demasiado, a ver, seriamente, he sido demasiado impertinente. Pero un segundo que apago la grabación. Ah, sí.